Hola jóvenes, ¿cómo están? Vamos a revisar esta clase sobre la herencia ligada al sexo. Prácticamente pues acá ya tenemos que tener las bases del uso del cuadro de Punnett. Vamos a revisar todo eso también acá. Entonces se conoce como la herencia ligada al sexo a aquella expresión del fenotipo, que prácticamente acá el fenotipo tiene que tener cierta relación con los alelos y los alosomas. Cuando nosotros decimos alosomas, muchachos, son prácticamente los cromosomas directamente sexuales. Es decir, en varón XY, en mujeres XX. Por eso acá se los puse, revisamos, ¿verdad? Y recordamos siempre los cromosomas sexuales que son característicos de cada género. Aquí les puse esta pequeña frase del señor Ronald Fisher, que prácticamente este señor hablaba de la herencia ligada, que él decía que había más alteraciones ligadas al cromosoma X. Es decir, tanto hombre como mujer que tenga, entre comillas, ¿verdad? Lo digo así, entre comillas, averiado cualquiera de los dos cromosomas, específicamente el cromosoma X, estamos hablando de que este puede perfectamente heredar, sea hombre o mujer, heredar la aberración. Entonces, hablamos de que las mujeres podemos heredar mayor cantidad de alteración precisamente por la composición, precisamente porque nosotros tenemos XX en relación al hombre que no siempre va a donar esa X. Entonces ahí tenemos que hay mayor daño procedente de la mujer que del varón y eso lo vamos a revisar y es muy interesante. Aquí les puse también, recordando, ¿verdad?, la herencia. Los hombres transmiten solamente un cromosoma X, lo cual está diferenciando al futuro ser vivo como mujer. Así de que si el hombre está donando su X, obviamente la mujer siempre va a donar la X y al juntarse X de la madre con X del padre, vamos a tener una niña. Entonces, en el caso de las niñas, la mayoría, el 100% de las aberraciones que el padre le confiere a través del cromosoma X, las niñas son las más afectadas. En relación a la mujer, el X que va a heredar o que va a transferir es aleatorio, es decir, si una mujer tiene uno de los dos cromosomas X alterados, no significa que su hijo o hija va a heredar la misma condición. Eso está en dependencia por probabilidad aleatoria, es decir, que no todos tienen la oportunidad de presentar la enfermedad que la madre le confiere. Entonces, de todas maneras, los vamos a revisar. Aquí les puse las hijas en el 50% de sus genes que son heredados del padre pueden ser de tipo dominantes o recesivos. Eso siempre lo vivimos recordando. Esto está prácticamente en dependencia del papá, si es dominante o si es recesivo, si es heterocigoto o si es homocigoto. Entonces tenemos siempre que tener en consideración todas esas pequeñas características. Otra cosa importante, el padre siempre va a transmitir el cromosoma X a todas sus hijas, independientemente de que sean homocigotas o heterocigotas. Entonces eso es algo que siempre nosotros tenemos que tener en consideración. Observen en esta parte acá, cuando les puse cuando hablamos meramente de herencia ligada al cromosoma X, si el padre tiene una afectación del cromosoma X, que es el único que le va a donar para que sea una niña, todas sus hijas van a heredar la X enferma del papá. Los niños no. ¿Por qué los niños no van a heredar la condición del cromosoma X averiado del padre? Recuerden que si el papá está donando la X, se junta con la X de la mamá y es una niña. Si el papá está donando la Y se une con el cromosoma X de la mamá, es un niño. Por lo tanto, observamos que si el papá tiene averiado o aberrado el cromosoma X, los niños no la van a heredar, sino solamente las niñas. Entonces, aquí existe el 100% de probabilidad
de que todas las hijas de este papá con la X afectada, ellas también nazcan con esa alteración. En cambio, si estamos hablando de mamá, como en la siguiente imagen, la madre puede afectar y va a transmitir a un medio de sus hijas e hijos. Aquí la mamá puede afectar a ambos sexos, tanto a los niños como a las niñas. Recuerden que la mamá, la mujer tiene XX. Si una de las dos X está averiada o está dañada, me le va a transferir a uno de los dos o a los dos, depende qué X es la que se está transfiriendo. Si la mamá está transfiriendo la X buena, entonces este niño o niña van a nacer bien. Pero si la mamá transfiere la X dañada, entonces este niño o niña sí va a tener la alteración. Entonces, por eso acá se les deja, la madre afectada puede transmitir un medio. ¿Por qué? Porque esta es una probabilidad aleatoria, no todos van a experimentar la misma condición de la mamá. ¿Cuál es la desventaja? Que afecta a niños y niñas, a diferencia del papá. Entonces, aquí les puse también, vamos a revisar lo que es la dominancia. Ya ustedes saben que la dominancia es cuando predomina un solo gen, que en este caso me está predominando la alteración en el cromosoma X. Por eso ahí les puse herencia ligada a cromosoma X. Específicamente vamos a hablar primero de dominancia. Entonces, para que se pueda dar la dominancia, muchachos, necesito que el gen que se localiza debe estar averiado en el cromosoma X. Recuerden que es herencia ligada al cromosoma X. Basta con una sola copia de alelo para poder heredar el cromosoma X dañado. La mujer tiene mayor probabilidad de heredar la X dañada. Recuerden que en este caso el varón siempre la va a heredar, pero solo a sus hijas. En el caso de la mujer lo puede heredar tanto a hijas como a hijos, cualquiera de los dos, pero tiene mayor riesgo de heredarla. ¿Por qué? Porque la mujer tiene dos cromosomas X. Y yo les pregunto, ¿y si la mujer tiene averiados los dos X? Ahí tiene el 100% de probabilidad para varones y para mujeres que nazcan con alteración. Porque la mamá siempre va a donar una X. Y si tiene las dos X afectadas, ahí tenemos el 100% de dominancia. Entonces, aquí les puse la herencia, ¿verdad? Siempre hablando de la misma parte, el mismo tema. La madre portadora, pongan mucha atención en esta parte, la madre portadora afecta o afectada sea uno de sus dos cromosomas, es decir, que solo tiene una X mala, afectará al 50% de mujeres que tenga. Por ejemplo, si tiene dos niñas, una de ellas va a tener la afectación, la otra probablemente no. Y si tiene varones, el 50% de los niños va a tener la alteración, el otro varón no. Entonces, vamos a observar eso con ejemplos, porque pues así es como nosotros lo podemos comprender mejor. Miren este otro ejemplo, madre portadora homocigótica. ¿Qué significa que sea homocigótica? Que tenga meramente, ¿verdad?, la afectación en los dos cromosomas X. Entonces, si ella está afectada con las dos X malas, entonces el 100% de sus hijos, tanto niñas como niños, tendrán la alteración. ¿Por qué? Porque está donando la X que prácticamente pues está mala. Que en este caso, si las dos están averiadas, muchachos, cualquiera de las que esté donando va a heredar y va a predominar, va a ser dominante. Miren el tercer ejemplo, si el papá es portador de la X mala, el 100% de sus hijas, de las mujercitas, van a heredar el defecto, pero los varones, ninguno, si es el papá el que está afectado. Y ya ustedes saben por qué, porque en este caso los niños no están utilizando la X del papá, están utilizando la X de la mamá y la Y del papá. Entonces, si el papá solo tiene la X afectada, estos niños estarán sin ninguna alteración. Y el cuarto ejemplo, ambos padres portadores. Aquí tenemos dos. Mamá heterocigótica con un papá afectado. Imagínense, el papá tiene una X, porque la otra es Y la tiene mala. Y la mamá heterocigote, es decir, que una de las dos X esté dañada, ¿qué probabilidad de daño tenemos ahí en los niños? Entonces, el 100% de las niñas afectadas, 50% de los varones afectados.
Si hablamos de la mamá homocigótica, es decir, la mamá con las dos X dañadas, y el papá que tiene la X afectada, el 100% de los hijos son afectados, tanto niñas como niños. Entonces eso es algo que vamos a empezar a revisar ahorita. Vamos a ver primeramente el ejemplo número 1 cuando decíamos mamá portadora con solo uno de los cromosomas afectados, es decir, una mamá heterocigótica. Y observen acá en esta parte. Tenemos al papá que no está afectado, tiene íntegros sus cromosomas, pero observen a la mamá que la mamá tiene uno de los dos alterados, es decir, aquí se los estoy especificando en color amarillo. Entonces hacemos el cruce con el cuadrito de Punnett y observamos el primer hijo, o en este caso es niña, XX, la primera hija sana, la segunda hija solamente es portadora, no va a desarrollar la enfermedad. ¿Por qué no la va a desarrollar? Precisamente porque solo tiene una alterada y prácticamente es igual a su mamá, solamente va a ser portadora, pero que lo puede heredar. En el caso del papá, aquí observamos XY, este varón está sano, aquí lo tienen, un varón sano, y el último niño, observen acá, va a heredar la X averiada de la mamá con la Y normal del papá. Entonces, en el caso del varón, está heredando la única X que tiene, la está heredando enferma. Entonces, en este caso, el varón sí es enfermo. Entonces, de los 4 hijos encontramos uno sano, una que es portadora, una hija sana y un varón enfermo. Entonces, aquí se cumple la estadística que estábamos viendo acá. 50% de las hijas afectadas, es decir, una, que en este caso es la portadora, y 50% de los hijos afectados, que en este caso sería el enfermo, que es este niño que está acá. Esta imagen que les puse acá es lo mismo. Aquí podemos observar el papá sano, la mamá portadora y cómo viene la descendencia. El primer varón sano, una niña sana, una niña portadora y un niño que prácticamente es el que va a estar enfermo porque es el que está tomando o el que está donde podemos observar la transferencia de la X de la madre afectada. Entonces ahí tienen esa explicación de la primera parte. Solamente estamos revisando madre heterocigótica. Aquí tenemos el mismo ejemplo, mamá portadora, papá no afectado, y volvemos a observar el mismo patrón. La hija portadora, 2 hijos prácticamente no afectados y uno que sí está afectado. Entonces, de diferentes maneras, ahí se los dejo. Aquí tienen siempre el mismo ejemplo, viendo otra manera de cruce, y observamos el mismo resultado. Hijo e hija no afectados, uno cada uno. Una hija que solo va a ser portadora, igual que la madre, y un hijo que sí va a ser enfermo porque obviamente tiene afectada la única X que tiene. Entonces, vamos a revisar el otro ejemplo que decía la madre homocigótica. Recuerden que en este caso homocigoto estaríamos hablando de una mamá que tiene las 2X afectadas con un papá sano. Entonces observemos acá cómo viene la herencia. X por X, observamos igual tanto en el primer cruce como en el segundo cruce que esta niña está heredando una X averiada. Entonces, al heredar una sola X averiada, es automáticamente portadora. Observemos en el caso del primer varón, XY, la única X que tiene la va a heredar enferma. El otro varón, X por Y, XY, la única X que tiene la hereda enferma. Entonces, ¿qué tenemos como conclusión? Si la madre es homocigótica, tenemos el 100% de afectación. De esta afectación, de las niñas son portadoras y de los varones, los dos son enfermos. Entonces, ahí nosotros podemos observar cómo viene la descendencia, la herencia ligada al cromosoma X nada más. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo, pero esta es cuando el papá es portador y la mamá es sana. Observen acá, las 2X de la mamá están sanas, el XY, la única X del varón, está enferma. Entonces este es el que va a empezar a heredar
esta enfermedad. Entonces, aquí tienen ustedes X por X, aquí primeramente colocamos XX, la primera niña portadora, segunda niña portadora. Observemos para los varones como la mamá es la que está donando la X sana y el papá está donando la Y sana, estos niños no están afectados. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Tenemos dos niñas, aquí lo tienen en imagen, las dos hijas, portadoras nada más. No necesariamente van a heredar la enfermedad, tal vez en algún momento de su vida sí, depende del tipo de enfermedad que sea la que se está hablando. Pero lo que sí sabemos es de que son niñas afectadas, niñas que tienen el gen portador para perfectamente poder heredarlo. Entonces, aquí tienen ustedes el ejemplo, ¿verdad? Es el mismo del padre portador. Si la mamá está sana y el varón está enfermo, afecta directamente solo a las hijas. ¿Por qué va a afectar directamente solo a las hijas? Recuerden que él es el que tiene la X averiada y es la que va a donar para poder ser niña. En el caso del varón, la X que tienen buenas es por la mamá que está sana. Por eso aquí les vuelven a explicar en esta imagen el entrecruzamiento para que lo podamos comprender. Y aquí tenemos hasta el momento estas pequeñas diferencias. El patrón de herencia ligado al cromosoma X, tanto en lo que es una madre portadora con un padre no afectado, encontramos acá que se cumple la regla. Las mujeres pueden afectar más a niñas y niños. En el caso del varón portador o el padre afectado, solamente afecta a las niñas, a los hijos no. Entonces ahí tienen esa diferencia, ¿verdad? Siempre son patrones ligados al cromosoma X, pero estamos en dependencia del sexo, es decir, de lo que es hombre o mujer, para poder nosotros tener esa determinación. Entonces, vamos a revisar la siguiente, que en este caso pues estamos hablando de lo que son ahora los dos papás portadores, en este caso dos padres portadores, pero una combinación con una madre heterocigótica. Es decir, en este caso, bueno, acá me lo corrigen, ¿verdad? Esto pues fue error mío, aquí lo vamos a corregir ahorita. Aquí sería la Y para hacer el varón. Entonces, en este caso, aquí nosotros tendríamos un pequeño cambio en el resultado. Lo vamos a hacer ahorita, vamos a aprovechar. Ahí me disculpan que se me fue. Entonces, bueno, se los voy a mandar corregidos para que pues ahí ustedes tengan la corrección. Ok, lo vamos a corregir este ejemplo y lo vamos a quedar de ver en la conferencia. Entonces, en este caso, vamos a cambiar acá. En este caso, si la mamá es el que tiene la formulación, por así decirlo, heterocigótica y el papá también tiene una alteración heterocigótica, es decir, que los dos son portadores y los dos tienen estos genes, ¿qué vamos a obtener como resultado? Simplemente vamos a encontrar una persona, en este caso un niño sano, un 25%, 50% que van a ser portadores y el otro que va a ser totalmente dominante, porque recuerden que aquí en este caso va a heredar el gen enfermo de papá y el gen enfermo de mamá. Entonces este va a tener un 25% que sí va a presentar la enfermedad. Los otros dos solamente van a ser portadores y el otro es 25% sano. En el otro caso que tenemos es cuando tenemos a los dos padres portadores, y acá volví a cometer el mismo error, se los voy a corregir. En este caso, nosotros tenemos a ambos padres portadores, es decir, que aquí tenemos mamá totalmente enferma y aquí tendríamos la X afectada de papá con la Y sana. Entonces, en ese caso tendríamos alteración del 100% de los hijos. Todos ahí sí van a tener esa alteración porque los dos padres le están confiriendo esa X afectada. En este caso vamos a revisar la herencia ligada al cromosoma X, pero ya no vamos a estudiar la dominancia porque la dominancia ya vimos los 4 ejemplos, cómo se viene expresando diferente. En este caso, cuando nosotros hablamos de cromosoma X recesivos, recuerden que los recesivos son aquellos que no predominan, son aquellos en los que yo necesito mayor predominancia
de los genes, valga la redundancia, de los genes dominantes sobre los recesivos. Entonces, en este caso yo necesito juntar a dos personas que realmente sean recesivas para poder manifestar la enfermedad. Entonces, en este caso aquí les puse, el gen se localiza en el cromosoma X, porque seguimos hablando de herencia ligada al cromosoma X. Requiere que la madre sea homocigótica, es decir, aquí yo necesito que la mamá sea homocigótica, que tenga las dos alteraciones en las dos X, para poder transferir la enfermedad. Y también necesito que el padre tenga afectada la X para poder heredar también. Entonces aquí yo necesito que obligadamente los dos estén afectados, que yo cuente con una mamá homocigótica para poder heredar la enfermedad. Si no, no se puede presentar. Las mujeres siempre van a tener la mayor probabilidad de presentar la herencia, precisamente porque recuerden que la mujer siempre va a heredar lo que son las XX en relación al varón, que solamente puede donar una X o puede donar la Y. Entonces, al tener esa pequeña diferencia, el varón tiene una menos probabilidad de afectar a varones. Solamente afecta al 100% de las hijas, eso sí se cumple. Entonces, aquí les puse, en el caso de los recesivos, tenemos estos ejemplos también. Madre portadora del cromosoma X, pero ella no está afectada, solamente es portadora. ¿Qué voy a obtener como resultado? 50% de hijas portadoras y 50% de hijos que sí van a estar enfermos o afectados. Entonces, aquí sí vamos a hacer esa diferencia. Vamos a revisar cada uno de los ejemplos. Vamos a ver primeramente esta parte, herencia ligada al cromosoma X, que tiene que ser de carácter recesivo en el caso de una madre portadora. Observen acá, tengo una mamá que es heterocigótica, tiene un gen nada más afectado. En el caso, el varón está sano. Entonces, miremos este entrecruzamiento, qué interesante. En este caso, la primera niña sana, por eso acá les puse. 50% de las hijas sanas. Recuerden que si aquí yo tengo dos niñas y dos niños, estos dos me representan el 100%. Entonces, al tener una buena y una mala, tengo 50% de cada una. Entonces, en este caso, la primera hija es sana. La segunda hija solamente es portadora. ¿Por qué solamente es portadora, muchachos? Porque solo tiene una X afectada. No va a manifestar la enfermedad. ¿Por qué no la va a manifestar? Porque tiene genes recesivos. Aquí yo necesito unir a esta niña con otra persona o un varón que sea de averiada la X también para poder heredar en sus hijos el gen recesivo. Entonces, en este caso sí necesito que ella nada más me funciona como portadora. Por eso aquí les cambié el color para que no se confundan. En el caso del varón, el primer niño es sano, el segundo niño es enfermo. 50% sano y 50% enfermo o afectado. Recuerden que solo tiene una X y si tiene averiada esta X, claramente va a tener la afectación. Entonces cumplimos cuando decimos 50% portadoras y en el caso de los varones, 1 o 50% afectado. En el caso de que nosotros juntemos un padre portador del cromosoma X, es decir, que aquí tengo el papá afectado con ese cromosoma X, él estará enfermo y el 100% de sus hijas va a ser portadora. Aquí se nos vuelve a cumplir la ley. En el caso del padre portador solamente tiene la X averiada. La primera niña, la segunda niña afectada. 100% de las hijas van a ser portadoras nada más. No van a no van a manifestar la enfermedad, solamente la pueden perfectamente heredar porque recordemos que se vuelven portadoras. En el caso de los varones, el 0% está afectado. ¿Por qué? Porque la Y del varón está sana y la mujer está sana. Entonces los varones no se afectan. Aquí se afecta directamente las hijas. Vamos a revisar el otro ejemplo que tienen acá, ambos padres afectados, es decir, aquí los dos los tengo enfermos. Y en ese caso, que los dos están enfermos, aquí yo tengo la probabilidad de tener 50% de las niñas afectadas y 50%
que sean portadoras. Entonces aquí tengo una variación de resultado porque aquí tengo las niñas que van a ser enfermas y a la vez portadoras. Y 50% de los varones van a estar afectados. Al menos uno de los hijos va a estar sano. Y observemos acá. Decimos los dos papás están afectados. Entonces aquí tienen ustedes el ejemplo. Los padres son portadores. El papá tiene la única X afectada. La mamá, una de las X, está afectada. Observemos ese resultado. Primer hijo, en este caso niña, 100% enferma. Segunda niña es portadora. Solamente tiene una X afectada. El varón, el primero, observamos que hereda una X, así que va a estar enfermo. Y el otro varón está 50% sano. Entonces se cumple siempre la misma regla en este caso. Y observemos los últimos dos ejemplos que tenemos acá. Mamá homocigótica y padre no portador. Vamos a obtener como resultado el 100% de las hijas portadoras y el 100% de los hijos enfermos. Entonces vamos a revisar mamá homocigótica y padre no portador. Sería este ejemplo, mamá homocigótica y padre no portador. Observamos a la mamá que tiene afectada las dos X y el papá sano. Entonces las primeras dos niñas van a ser nada más portadoras. Recuerden que aquí tenemos genes recesivos, no tienen la capacidad de ser dominantes, pero sí en sus genes tienen la combinación. Entonces solamente se conocen como portadoras. Y observemos los varones 100% enfermos. ¿Por qué? Porque solo tienen una X y la única X que tienen está enferma. Entonces se consideran afectados. Entonces observemos el último ejemplo, mamá y papá, los dos homocigóticos, el 100% va a ser afectado. Entonces en este caso, aquí lo que tenemos es la mamá con las dos X averiadas y el papá con la X averiada. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Las dos niñas 100% afectados y los varones 100% afectados. Entonces, solamente nosotros en verdad necesitamos, en este caso, que los varones tengan esa alteración en la X y la mamá que sea homocigótica para poder ser recesivo, para poder observar el gen de la recesividad. Y también tenemos un último caso que es el cromosoma Y. Ahora aquí cambiamos lo que es la herencia en el cromosoma último, que es este, en el cromosoma Y, que este solamente lo va a heredar el padre. Recuerden que la mamá siempre XX, aquí tenemos la combinación de una mamá sana con un papá que tiene una alteración en el cromosoma Y. ¿Qué vamos a obtener como resultado? Las dos hijas 100% sanas. ¿Qué tengo como resultado en el caso de los varones? La X de la mamá la van a tener bien, pero la Y del papá la van a heredar. Entonces el 100% de los varones enfermos. Entonces con esto concluimos en esta parte de la clase de herencia ligada, ¿verdad?, al sexo, tanto para cromosoma X como cromosoma Y. En la cromosoma X observamos dos diferencias, lo que es meramente la herencia cromosómica X dominante y la herencia cromosoma X recesiva. En este caso, lo que es el cromosoma Y, únicamente pues aquí cuenta como recesivo y que obviamente pues necesitamos al papá nada más afectado para que pueda salir a relucir este gen enfermo. Entonces chicos, quedamos hasta acá en esta parte. Espero en esta semana, ¿verdad?, nos sigamos conectando para que podamos siempre mantener la aclaración de dudas para cualquiera de las que puedan surgir en explicación. Entonces, en ese caso, ¿verdad?, revisen lo del error que les puse ahí para que lo corrijan también ustedes y esta semana, pues en la conferencia lo terminamos de aclarar. Entonces, chicos, sin más pues agregar, me despido de ustedes. Saludos a todos.